Si les pareció larga, esa fue la versión corta del Evangelio. Queridos amigos, como bien sabemos, todos los años la Iglesia nos introduce a ti y a mí a la Semana Santa, es la Semana Grande, y te puedo asegurar que desde el punto de vista de los sacerdotes, todos los años, sin excepción, vemos cómo Dios, como si tomara todas las energías de su amor, de su esfuerzo, por llevarnos a la cruz, por salvarnos, por perdonarnos, por abrir las puertas del cielo. Y en la Semana Santa Dios obra de manera especial en los corazones. Así que imposible que me estés escuchando y que Dios hoy esta semana, o quizá desde algunos días, no esté queriendo invitarte a algo, a una mayor cercanía a Él, a una preparación para ese punto final, cuando quiera que llegue, que puede ser en 40 años, puede ser en 2 días, cuando quiera que llegue. Como bien sabemos, la llegada a Jerusalén es como la apertura de puertas a la Semana Santa. Y hay 2 versiones de narrativa de cómo sucede y quiénes eran esas personas que hoy, con esperanza, le dicen Hosana, el rey de David, el rey de Israel, David. Una versión dice que las personas que estaban en domingo, ahí, Domingo de Ramos, en las puertas de Jerusalén, algunos de ustedes habrán ido a Tierra Santa, pues eran personas más sencillas, con corazón más puro, que podían pagar por estar ahí unos días, pero que ya no les iba a alcanzar los medios para estar hasta la Pascua, hasta la siguiente semana. Y entonces poco a poco, cuando pasaba un día o 2 días, como cuando va uno al mundial y solo te alcanza para la primera ronda, pero ya no te alcanza para las demás, pues de alguna manera dicen, porque la segunda narrativa siempre dice, los mismos que hoy le dicen algo a Cristo, luego lo van a crucificar. Entonces la primera narrativa es no eran las mismas personas, eran más bien los de Jerusalén, que un poco más adinerados o pudientes podían quedarse en Jerusalén para toda la semana donde había mucho gasto. Pero la versión que yo voy a seguir hoy es justamente la más tradicional, en donde muestra el drama que hay en todo corazón humano, incluido el tuyo y el mío. Y es que la esperanza con la que hoy le decimos a Jesús, bendito, Hosana, el rey de Israel, el rey David, o el hijo de David, luego es una esperanza que tenían estas personas tan humana, tan tierra a tierra, tan vana, tan basada en los deseos humanos, que no le han entregado su vida a Dios, que esa se va a romper. Es muy débil. Les cuento algo que no sé si, a veces uno cuenta una historia 2 o 3 veces y ya no sabe si la he contado a este público, pero creo que no. Hace como 1 mes y medio, estuve yo en mi ciudad natal para una inyección que me puse en el brazo de un dolorcito, y uno de mis amigos me pidió que le bendijera una casa que está en las afueras de Guadalajara. Y ahí estuve con todos mis amigos. Pero resulta que una semana después de que yo me fui, un amigo mío, íntimo, el único él y su esposa me acompañaron a mi ordenación sacerdotal en Roma, eran las 10 de la mañana y estaba yo en una llamada, y cuando veo la llamada de mi amigo, que le decimos Chicho, muchas veces no le contestas porque estás ocupado y dices, bueno, ya, quién sabe, si tiene necesidad que me vuelva a llamar. Algo me dijo, no, esta llamada la devuelves de inmediato. Entonces yo colgué la llamada y le llamé, y en mis 15 años de sacerdocio, pues nunca, este amigo además es uno de estos que te toman el pelo todo el día, o sea, de tierno no tiene nada, así de bonachón no tiene nada, ese es tomar el pelo a todo el mundo. Y miren, lo sentí, lo escuché cabizbajo, deprimido y profundamente triste, porque el negocio familiar no va bien. Tienen autopartes desde que me acuerdo, 30 años. Pero él, cuando estás muy bajo, cuando andas muy mal, hablas y hablas y hablas y no paras de hablar. Y fue 1 hora de escucharlo, pues todas las penas
porque además, una semana después de que yo me fui, se le paralizó la mitad de la cara del nivel de estrés y nervios que traía. Y ahí sí me dio mucho sentimiento, porque les digo, este amigo no es así como el abrazador, así el... No, este es el fastidioso. Y me dijo que, pues, que estaba preocupado por la colegiatura de los hijos. Ya tiene uno fuera de universidad, pero estaban los demás. Y no estaba pudiendo pagar el club, el country de Guadalajara. Y en medio de sus quejas, ves cómo empezó a hacer las preguntas de ¿dónde está Dios en esto? Si yo siempre he sido bueno, ¿qué no? Dios, que es Padre bueno, ¿por qué me permite pasar esto si yo no permitiría esto a mis hijos? Y entonces yo me di a la tarea de durante varios días como que estar, ¿cómo vas? Le di 2 o 3 consejos. Él es bastante gordito y no hace mucho ejercicio y le dije, oye, para empezar, cuida mente, cuerpo y alma. Estás haciendo algo, tienes una corredora, haz algo, pero haz un poco de ejercicio en medio de la tensión que traes porque te va a dar un paro cardíaco. Y entonces, como al 5.º día, vi la esperanza equivocada de mi amigo, parecida al pasaje de hoy. Una esperanza demasiado humana, porque me dice, oye, pues a ver si ya le rezas a Dios para que vendamos más, ¿no? Entonces yo le mandé una nota de voz, le dije, Chicho, estás mal. Uno no le pide a Dios para que venda más, porque a lo mejor estás haciendo las cosas mal en el negocio. Tráete un asesor externo que a tu hermano y a ti te hable de que a lo mejor llevan estancados haciendo lo mismo durante mucho tiempo. Acércate más a Dios y haz ejercicio. Y para mí es la señal de cuántas veces nosotros que nos sentimos muy cristianos y que tenemos una esperanza, pero es demasiado a nuestro estilo y pidiéndole a Dios que haga la cosa como a mí me suena, como a mí me parece. Y aquí es donde me toca definir lo que es la esperanza, porque este año el Papa lo ha llamado el año de la esperanza. La esperanza es una virtud teologal que nos viene de Dios, que no la ejercitamos solamente como si fuera un músculo, sino que le pedimos a Dios que nos ayude a tener una esperanza a la Dios, al modo de Dios. Y por tanto la esperanza como Jesucristo pide, pero luego le deja todo en manos de Dios y le dice, oye, pues esta es mi preferencia, pero Dios, ¿cuál es la tuya? Te lo dejo a ti. La esperanza va recorriendo los egoísmos, las ataduras, los apegos humanos y nos va librando de ellos hasta que somos capaces de llegar al abandono. Y el abandono es the fullness de la esperanza, o sea, el total de la esperanza. La esperanza la leemos en la carta a los Corintios que escuchamos en las bodas. Todo lo espera, todo lo perdona, no se desespera, es paciente, no juzga, no cae en demasiado estrés, por así decir, como me estaba cayendo mi amigo. La esperanza verdadera lleva al abandono. ¿Alguno de ustedes ha visto en Netflix la serie esta de Adolescence? Uno solo, varios. ¿Vieron el episodio? La actuación maravillosa, lo vi ayer. Cuando este señor llega a la habitación de su hijo y se pone a llorar como niño de la desesperación de que su niño está en el... Yo que estoy seguro que todos los papás aquí echaron una lagrimita, porque se sintieron identificados. ¿Qué pasa si le pasa a mi hijo? Y la actuación de este hombre como temblaba y se acostaba su rostro sobre la almohada de su hijo y le dice al osito, I could have done better. Cuando te lleva ahí Dios, ahí empieza la esperanza, cuando parece que no hay esperanza. O sea, la esperanza teologal, no el optimismo, esto es mucho más que optimismo. No es un hope humano, es Dios, conmigo haz lo que quieras, cuando quieras, por cuanto tiempo quieras, como lo hizo Jesucristo. Y esa esperanza florece cuando ya no hay esperanza humana. Y entonces, ¿qué te queda? Ponerte de rodillas como San Pedro y decirle, Señor, apártate de mí, que soy una pecadora, soy un pecador. A eso nos está llamando Dios, a una esperanza de ese tamaño. Y cuesta mucho, cuesta muchísimo.
porque los huesos truenan, porque Dios nos tritura. Esa es la Semana Santa. El amor de Dios en la cruz, que es un dolor, que la otra cara es el dolor. La Virgen lo vivió esto de maravilla. Ella sí que se abandonó. Sus esperanzas no eran humanas, eran divinas. Y ante la cruz no se deshizo, no se deshizo externamente, se estaba haciendo internamente, pero tenía una esperanza teologal. Sé que al tercer día mi niño resucitará. Y ese es el mensaje que estaremos gozando en una semana, la Pascua. No, de que esta historia, esta película, siempre tiene el final feliz. Pero para eso hay que pasar, la esperanza verdadera pasa por la cruz, porque sin sacrificio no hay redención, dice la carta a los Hebreos. Así que mi tip, mi consejo, para todos, incluido yo, en la segunda parte de la misa, digámosle al Señor, purifica mi esperanza, mi modo de confiar en ti, que no sea el que espera un Mesías humano, que me va a traer la plata, me va a solucionar esto de la casa, o tal problema que traigo familiar. No, la esperanza de Dios es de un Mesías mucho más allá, que no promete un reino aquí, pero empezamos a vivir el reino de allá aquí. Pidámosle a la Virgen que nos ayude a vivir eso. Así sea.